Estaba muerto. Y Jesús me mostró algo que me impactó. 5 lugares donde los demonios nos invaden ahora mismo. Y la mayoría de los cristianos ni siquiera se dan cuenta de que están cayendo en ellos. Jesús dejó claro que estas son trampas mortales, especialmente la última, en la que el 90% de los cristianos caen accidentalmente. Si alguna vez te has sentido espiritualmente agotado, confundido, atacado o impedido en tus oraciones, escucha atentamente el final de este vídeo. Quizás te encuentres en uno de los 5 lugares que Jesús advirtió. Y si es así, necesitas salir ahora. Si quieres escuchar lo que Jesús me mostró, escribe amén y quédate conmigo. Lo que estoy a punto de compartir podría salvar tu alma. Me llamo Ilaiche, tengo 62 años y vivo en un apartamento de bajos recursos en un suburbio de Detroit. Ese día acababa de terminar de limpiar el supermercado local, fregando los pisos y reponiendo los estantes por un precio de $50. Me dolían más los huesos de lo habitual y arrastré los pies hasta casa. Esa noche, una opresión se apoderó de mi pecho, como si alguien me asfixiara por dentro. Al principio, pensé que era indigestión, quizá por el café barato. Me froté el esternón, respiré hondo, pero el dolor persistía. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un tambor en mis oídos. Me temblaban las manos y me corría un sudor frío por la frente. El pánico me invadió. Busqué el teléfono en la mesita de noche, pero mis dedos se negaron a cooperar. Me temblaban demasiado. Intenté levantarme, correr hacia la puerta, gritar pidiendo ayuda, pero mis piernas flaquearon. Mi visión se nubló. Cada rincón se oscureció. Una ola de frío me invadió, arrastrándome hacia abajo. Luego, un silencio aterrador, absoluto. Me absorbía un vacío que lo absorbía todo. Infinito y hambriento. Pero un momento, algo se agitó en esa oscuridad. Una atracción que no pude resistir. Dios mío, esta oscuridad no era el final que imaginaba. En un instante, me hundía en la nada. Mi corazón se paró. Todo había desaparecido. Al instante siguiente, sentí un alivio increíble. Entonces empezó la piscina. Se extendía eternamente, expandiéndose a mi alrededor, atrayéndome más rápido pero con más suavidad. Y entonces, allí estaba, emergiendo de este vacío infinito. Esta luz emergió. Empezaron a brotar lágrimas. No eran sollozos tristes, sino una liberación. Sabes, a medida que la luz se acercaba, una ola me inundó. Y en ese momento, tuve la certeza absoluta de que iba a encontrarme con quien había olvidado toda mi vida. Justo ahí, en medio de esta luz brillante. Él dio un paso adelante. Sabes, había visto todas esas imágenes de Jesús en los restaurantes de las gasolineras y colgadas en las paredes de las casas de mis vecinos. Un joven pálido y frágil, con el pelo largo que parecía ondear al viento. Pero no así, ni mucho menos. Estaba allí, irradiando algo que no podía expresar. No podía hablar, no podía moverme. Solo pude quedarme allí, saboreando su presencia. Entonces dijo, los traje para que den testimonio de la verdad. Tengo una misión para ustedes. ¿Mi pueblo duerme?, continuó. Caen en las trampas que les tiende mi enemigo, pensando que encontrarán alegría, consuelo y sanación. Pero en cambio, las puertas del infierno se derrumban sobre ellos, debilitando su fe y hiriendo sus almas. Volveré. Les advertiré. Su voz era grave, imperativa, pero también llena de confianza, como si confiara en mí. Tras estas palabras de Jesús, todo a mi alrededor cambió. El paisaje se desdibujó. Y de repente, estaba contemplando la Tierra desde arriba. No era el planeta azul que había visto en la tele, sino una realidad superpuesta. Ya sabes, como dos mundos superpuestos. El mundo físico en el que vivía y esta capa espiritual que vibraba bajo los edificios,
las calles, la gente que seguía con su vida cotidiana. Pero ahora veía lo que yacía más allá de la superficie. No era todo hormigón y coches. Estaba lleno de cosas que jamás había imaginado. Vi estas corrientes invisibles de energía, estas luces brillantes que eran ángeles, brillantes y decididas, serpenteando entre ellas. Luego estaban estas horribles, retorcidas y espantosas rayas negras. Espíritus malignos deslizándose por ellas, chocando con la luz infinita. No eran aleatorias. Era un campo de batalla, en constante movimiento, como una guerra que nadie en tierra percibía. La gente allí era como llamas. Algunas ardían con intensidad, llenas de vida y fe. Otras titilaban débilmente, apenas resistiéndose, y unas pocas estaban casi extinguidas. Brasas tenues rodeadas de oscuridad. Estas llamas eran empujadas y atraídas por las energías circundantes. Energías vívidas que las elevaban. Energías oscuras los envolvieron, atenuando su luz. Sentí como si el velo entre los mundos físico y espiritual se hubiera vuelto transparente de repente. No solo vi rascacielos o casas. Vi entidades acechando en el interior, agazapadas en las paredes, susurrando en los rincones. Las voces no eran solo parloteo. Oí susurros invisibles que influyeron en los pensamientos, sembrando dudas y miedo en la mente de las personas. Lo que más me impactó fue la oscuridad tan organizada. No se trataba del caos generalizado que había imaginado, el mal era simplemente mala suerte o accidentes. No, estas fuerzas estaban estructuradas como un ejército bien organizado. Concentraban su poder en puntos específicos, fortalezas o centros donde la energía oscura era densa y densa. No se dispersaba. Se trataba de apuntar a ubicaciones estratégicas para maximizar el daño. ¿Qué era tan aterrador? Estos lugares no eran los almacenes abandonados ni los callejones siniestros que asociamos con los fantasmas. No, nada obvio. Muchos de ellos eran lugares comunes, frecuentados por gente común. Incluso cristianos devotos los frecuentaban, considerándolos inofensivos. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo ciego que había estado toda mi vida al aventurarme en esos lugares. Y Jesús me iba a mostrar lo peor de todo. Jesús habló de nuevo, con la voz cargada de tristeza. Mi enemigo no lucha en campo abierto. Elías Es mucho más astuto que eso. engaña. Ciego, Debilita a mi pueblo desde dentro. Abren puertas sin siquiera darse cuenta. Esto me conmovió profundamente. El diablo es astuto. No se precipita con cuernos y fuego, sino que se cuela sigilosamente, usando nuestras propias decisiones en nuestra contra. Ha identificado 5 tipos específicos de lugares. Allí, en ese mapa espiritual, brillaban con una energía oscura y enfermiza, como tumores cancerosos que atacan el alma de la tierra. Jesús dijo, aquí es donde se concentran los ángeles caídos, pues en estos lugares se desarrollan tantas actividades contrarias a mi naturaleza y a mi reino. Cuando su pueblo entró en estos entornos, no percibió el peligro, pero yo sí. Y ahora voy a empezar a contarles sobre cada uno de ellos. Escuchen con atención, porque lo que voy a describir podrían ser lugares que ustedes o un ser querido frecuentan. Dejen un comentario abajo. Díganme desde dónde lo ven. ¿de qué ciudad? ¿De qué estado? Díganme dónde se transmitirá este mensaje, porque debe difundirse en todas partes antes de que sea demasiado tarde. El primer lugar que Jesús me mostró fue como un puñetazo en el estómago. Lo reconocí al instante. Las discotecas, los bares de mala muerte, esos pequeños y sombríos garitos escondidos en los rincones oscuros de barrios como el mío, o los elegantes y ostentosos salones del centro, vistos desde arriba a través de este prisma espiritual. Brillaban con una neblina sucia de color rojo y púrpura, como heridas infectadas que supuraban la ciudad. No solo luces y neón, sino algo insalubre, vibrante y con vida propia. El aire era pesado, denso.
No solo el olor a cerveza derramada o a cuerpos sudorosos apretados. No, esto era peor. Una podredumbre espiritual, como el olor de algo que muere por dentro. Un vacío envuelto en sensaciones fáciles. Deseos viles disfrazados de placer. Vi estas entidades, seres oscuros y grotescos que no se ocultaban. Se movían como poseídos por los espíritus comunes de la embriaguez, la lujuria y el caos. Se arrastraban entre la multitud, flotando sobre la gente, susurrándoles al oído. No lo verías con ojos comunes. Pero vi cómo empujaban a la gente hacia otra bebida. Una mala decisión, una línea que habían jurado no cruzar. La música no era solo sonido. Era una ola de energía oscura que surcaba el aire, no solo embriagando a la multitud, sino adormeciendo su alma. Ahogaba la voz apacible y delicada de la conciencia, el susurro del Espíritu Santo. El ritmo era hipnótico, implacable, arrastrando a la gente a un trance donde el tiempo y el espacio se desvanecían. Quedaban atrapados en un capullo, aislados de la realidad, de Dios. Era como si la música construyera un muro alrededor de sus corazones, impidiendo la verdad y dejando entrar las mentiras. Estas luces intermitentes no eran solo para presumir. Creaban una niebla mental, desorientando y confundiendo tanto a la mente como al bebedor. El alcohol no era solo alcohol. Era una puerta de entrada. Cada sorbo reducía las defensas, abriendo puertas para que estos espíritus se infiltraran en las mentes y voluntades, haciendo a las personas fáciles de manipular. Se veía a un tipo riéndose, pensando que solo se divertía. Pero en realidad, era una marioneta. Mantenido por algo que ni siquiera podía ver. Todo el ambiente, las luces, la música, las bebidas, era una trampa diseñada para atraerte y retenerte allí, perdiéndote poco a poco. Lo que me rompió el corazón fue ver a cristianos, buena gente, aventurándose en estos lugares. ¿Sabes? Llegaron pensando que solo estaban desfogándose, pasando tiempo con amigos que aún no conocían a Jesús, o simplemente tomando algo para aclarar las cosas. Sus intenciones eran claras, quizás para testificar, quizás para relajarse después de una larga semana. Pero en cuestión de minutos, vi que su luz se apagaba. Esa llama brillante en sus almas, la que los conectaba con la presencia de Dios, comenzó a parpadear, apagándose como una vela en la tormenta. El resplandor del Espíritu Santo se atenuó, repelido por la densa oscuridad de aquellas habitaciones. Vi a una joven de no más de 25 años, de esas que cantan a todo pulmón en la iglesia los domingos. Fue a una discoteca con sus amigas solo para divertirse. Al principio, se mostró cautelosa, tomando un refresco a sorbos, en guardia. Pero entonces ese espíritu de deseo se apoderó de ella, susurrándole mentiras: relájate. No pasa nada. Solo una copa. Cedió, tomó un trago, luego otro. Los límites que se había impuesto, las líneas que jamás cruzaría, empezaron a difuminarse. Al final de la noche, bailaba, reía, hacía cosas que juró no hacer jamás. Su alma parecía contaminada, como si la hubieran arrastrado por el lodo. No solo ella, sino también otros. Personas que amaban a Dios, pero que no habían visto la trampa hasta que se cerró de golpe. Cuando se fueron, no había terminado. Vi esas manchas espirituales grises adheridas a ellos como mugre inquebrantable. Estas manchas no desaparecieron así como así. Persistieron, creando grietas en sus defensas espirituales. Orar se volvió más difícil, como hablar a través de una pared. Leer la Biblia se sentía seco, sin vida. El gozo que antes sentían al adorar había desaparecido, reemplazado por un vacío vago. Se culpaban a sí mismos. ¿Qué me pasa? ¿Por qué ya no puedo sentir a Dios? No se daban cuenta de que no eran solo ellos. Era el entorno diseñado para contaminar, para debilitar su conexión con Jesús. Lo peor fue el engaño. Pensaban que estaban pasando una noche tranquila. Pero el enemigo no tuvo que hacer mucho.
La decoración, la música, las bebidas y el ambiente hicieron el trabajo por ellos. Era como entrar en una habitación llena de minas espirituales. Y ni siquiera se dieron cuenta de que las estaban pisando. La voz de Jesús me impactó, llena de dolor. Creen que es una diversión inocente, pero cada risa, cada bebida, cada baile sin sentido en estos lugares es otro ladrillo en la prisión de sus almas. Sus palabras me quemaron. Estos no eran solo clubes o bares. Eran fortalezas cuidadosamente construidas para oscurecer la luz del pueblo de Dios. Y lo más aterrador es que entramos en ellas voluntariamente, creyendo que somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos, sin ver cómo los enemigos ya han tomado la delantera. Pero Jesús no había terminado de mostrarme que aún quedaban más trampas por descubrir. El segundo lugar que me señaló me revolvió el estómago. Los casinos, los grandes y ostentosos casinos de Las Vegas o Atlantic City, todos iluminados como árboles de Navidad fallidos. Incluso las pequeñas salas de bingo en barrios tranquilos o las bulliciosas casas de apuestas deportivas que abundan por todas partes. Desde esta posición estratégica, brillaban con luz. El incesante tintineo de las máquinas tragamonedas, las ovaciones de la gente al ganar el premio gordo. Sonaba emocionante, como un lugar donde los sueños se hacen realidad, donde unos pocos dólares pueden convertirse en una fortuna. Yo mismo había visitado algunas por aquel entonces, pensando que era solo un entretenimiento inofensivo, una forma de desahogarse después de un turno duro. Pero Jesús destrozó esa ilusión. Dijo, una voz firme, pero firme, que los fundamentos mismos del juego contradecían todo lo que él representaba. Nos enseña una sabia gestión financiera, la satisfacción con lo que tenemos, la confianza en la providencia divina, el juego. Todo se reduce al riesgo imprudente, la codicia desmedida, la adoración a la suerte en lugar de confiar en ella. Esto trastoca sus principios, transformando la fe en azar, la gratitud en deseo infinito. Desde esta perspectiva espiritual, el ambiente era sombrío. Una neblina verde opaca lo cubría todo. El color de la codicia se mezclaba con el gris ceniciento de la desesperación. El aire estaba cargado de sueños rotos. Promesas vacías resonaban como cheques sin fondos y deudas que aplastaban a la gente bajo un peso invisible. Casi se podía oler la desesperación, como humo rancio adherido a nuestra ropa mucho después de nuestra partida. Estos espíritus demoníacos estaban por todas partes. Tipos de mamón, obsesionados con el dinero y mentirosos merodeando. Sus siluetas eran borrosas, pero sentí su presencia maligna. Fríos y viscosos. Se aferraban a los jugadores, susurrando palabras dulces. Se levanta un viento violento. Un turno más. Esta es tu oportunidad de ponerlo todo patas arriba. Lux giratorio. Siéntelo. Se alimentaban de la desesperación. Amplificaban los efectos para atraer a la gente más profundamente. Jesús me mostró que la situación no era casual. No hay ventanas en estos lugares. No es un accidente. Es como brujería espiritual. Separando a la gente del ritmo natural del día y la noche, difuminando el tiempo hasta el punto en que los límites ya no existen. Las luces artificiales zumbaban sin cesar, desorientando a todos, nublando sus mentes y dificultando tomar decisiones inteligentes. Estaban diseñadas para atraparte, para hacerte olvidar el mundo exterior, tus responsabilidades. Y los sonidos, cada campana, cada tintineo de una moneda, cada grito de emoción, eran como frecuencias demoníacas que atraían a mentes más codiciosas. Crearon un ritmo hipnótico que adormecía el pensamiento racional, convirtiendo a la gente en zombis, buscando la siguiente dosis. Había visto a gente en las mesas, con la mirada perdida, sin siquiera darse cuenta del paso de las horas. Ahora entendía por qué no era solo una adicción, sino una batalla espiritual, que paralizaba la mente mientras la oscuridad se apoderaba de ellos. Pero lo que realmente me estremeció fue ver a creyentes atrapados, creyendo tener el control. Vi a un anciano, probablemente de mi edad,
gastarse toda su pensión en una máquina tragamonedas. Estaba encorvado, con la mirada fija en los rodillos, el sudor perlándole la frente, y estos espíritus de Mahón le susurraban: esta es tu última oportunidad para cambiar tu vida. No se dio cuenta de que no eran sus propios pensamientos los que lo guiaban. Era algo más oscuro que lo controlaba, dándole vueltas y vueltas hasta que no quedó nada. Le temblaban las manos, pero no podía detenerse como una marioneta en trance. Ni siquiera los cristianos eran inmunes. He visto a personas sensatas, que oraban antes de comer o leían la Biblia a diario, intervenir, creyendo haber resuelto el problema. Solo por diversión, se decían. Un poco de dinero, nada serio. Pero estos espíritus de Mahón simplemente sonreían ante estos límites. Empezaron con algo pequeño, con una pequeña victoria. Un roce que avivó la emoción y los atrajo gradualmente a más. Vi a un hombre, un padre de la iglesia, empezar con un billete de $20 en el blackjack. Una hora después, perseguía sus pérdidas, ignorando su intuición, gritando que se marchara. Los espíritus sabían cómo explotar esta mentalidad extra, transformando el autocontrol en obsesión, el lado desgarrador. Estos espíritus no se quedaron en el casino. Los siguieron a casa como autoestopistas indeseados. Sembraron ansiedad, tensión y mentiras incluso en las familias. He visto a niños crecer en hogares donde los padres ocultaban sus deudas de juego, sus facturas se acumulaban y eran ignoradas. Las peleas por dinero estallaban en la cena. Los padres compraban a escondidas. Las madres lloraban por tener las cuentas bancarias vacías. Las mentiras se volvieron comunes. Todo estaba bien. Mientras la familia luchaba por salir adelante, los niños aprendieron a desconfiar, volviendo a esa misma inquietud, a esa búsqueda de soluciones rápidas. Matrimonios se han roto, la confianza se ha hecho añicos, todo porque una noche de placer allanó el camino para un tormento de por vida. Estos espíritus no solo buscaban tu billetera. Querían retorcerte, hacerte perder el alma, hacerte perder la gratitud por el pan de cada día y la satisfacción en la divina providencia. Te convertirían en un desastre codicioso, siempre ansioso, buscando placeres externos en lugar de paz interior. Comenzarías a verlo todo desde esta perspectiva. Los ascensos se perciben como suerte, las bendiciones como victorias, olvidando agradecer al proveedor. Esto erosionaría la fe, te haría dudar de la protección de Dios y te impulsaría a confiar en la casualidad en lugar del Creador. Las palabras de Jesús me conmovieron. Aquí es donde las almas se intercambian por ilusiones. Promete riqueza, pero entrega pobreza, tanto financiera como moral. Quiere robarte la paz y a tu familia. Su tono expresaba la tristeza de un padre que ve a sus hijos arriesgar sus vidas. El juego no era solo un juego. Era un bastión que devoraba vidas, familias y creencias. Y mientras hablaba, me di cuenta de que el siguiente lugar me impactaría aún más. El tercer lugar que me mostró Jesús me pareció tan inocente al principio, incluso tentador. Bufés con buffet libre, pasteles gigantes, locales de comida rápida con porciones desorbitadas, festivales gastronómicos donde te atiborras sin moderación. Los olores te abruman al instante. Pan fresco, hamburguesas chispeantes, un glaseado dulce que te llamaba. Letreros de neón, exhibiciones coloridas, todo gritaba: pasen. Dense un capricho. Ya había estado en este tipo de lugares antes, llenando un plato en el buffet dominical, pensando que era solo un capricho después de una larga semana. Pero Jesús rompió ese espejismo. Mira más allá de la comida física. Elías, dijo con voz suave pero penetrante. Mira lo que las almas anhelan aquí. Explicó que estos lugares se habían convertido en templos dedicados a los espíritus de la glotonería, del exceso, que priorizaban los deseos carnales sobre el autocontrol. No se trataba solo de comer. Se trataba de alimentar algo más oscuro, algo que ahogaba el espíritu. Desde esta perspectiva espiritual, la atmósfera era pesada, letárgica.
Un enfermizo resplandor amarillo marfil lo cubría todo, como el resplandor del exceso mezclado con la dulzura nauseabunda de la autocomplacencia. El aire era perezoso, como si todos estuvieran aturdidos, arrullados por la plenitud. Vi esos espíritus codiciosos y complacientes, no ruidosos ni agresivos como en los clubes, sino astutos y pacientes. Se paseaban entre las mesas, murmurando justificaciones. Has trabajado duro toda la semana. Te lo mereces. O no te lo pierdas. Desearás haberlo probado todo. No solo te obligaron a comer. Alimentaron un antojo más profundo, una sed de más de todo, más cosas, más emociones, más de cualquier cosa para llenar el vacío. La sola idea de comer todo lo que puedas, no era libertad. Era caos espiritual. Estos espíritus lo transformaron en falta de disciplina, difuminando la línea entre disfrutar de las bendiciones de Dios con moderación y perseguir deseos descontrolados. Una familia que lo picoteaba una y otra vez no solo comía. Creían la mentira de que más siempre es mejor. Vi el impacto que esto tuvo en su espiritualidad. Era como si sus almas estuvieran hinchadas, agobiadas y espiritualmente letárgicas. Era como una capa de grasa que cubría su capacidad de escuchar a Dios, sofocando la guía del Espíritu Santo. La oración parecía más difícil, la adoración menos vibrante, como si sus espíritus estuvieran demasiado pesados para acercarse a Dios. Nunca había dudado en llenar mi plato en el buffet. Pero ahora entendía. Estos lugares no eran simples restaurantes. Eran fortalezas donde los espíritus se aprovechaban de nuestras debilidades, convirtiendo los apetitos dados por Dios en trampas. Y lo peor era que se sentían tan normales, tan inofensivos, que incluso los cristianos fieles entraban sin darse cuenta de que sus almas estaban siendo asfixiadas. Vi a una familia cristiana en un buffet para el cumpleaños de un niño. Mamá y papá insistían a los niños para que volvieran. Para que comieran más. Para que valiera la pena. Platos repletos de pollo frito, macarrones con queso, rebanadas de pastel apiladas como torres. Se reían, pensando que solo había sido un día divertido. Pero Jesús señaló a los espíritus de glotonería que los rodeaban. Complacido, dijo, les están enseñando a estos niños que el amor y la abundancia provienen del consumo sin fin, no del autocontrol ni de una relación conmigo. Estos espíritus estaban sembrando semillas en los corazones de los jóvenes, adiestrándolos para buscar el exceso material en lugar de la satisfacción espiritual, para ver el exceso como una recompensa. Lo más aterrador es que esta falta de control no se limita a la comida. Se propaga como un cáncer espiritual. Si no puedes negarte a un plato extra, se vuelve más difícil rechazar gastos excesivos, maratones de series, navegar incesantemente por las redes sociales o incluso tentaciones como la lujuria. Vi a un hombre, asiduo a la iglesia, salir del buffet saciado, pero ese mismo espíritu lo siguió a casa. Luego gasta su dinero en compras impulsivas, persiguiendo ese mismo deseo de más. Otra mujer, tras meses de compras en buffets, se sintió demasiado llena espiritualmente para orar o leer la Biblia, su disciplina se debilitó y su conexión con Dios se apagó. Estos espíritus sabían que la glotonería no se limitaba a la comida. Se trataba de enseñar a las personas a priorizar la gratificación física inmediata sobre la salud espiritual a largo plazo. Derribaron las barreras entre el deseo y la acción, abriendo caminos hacia el alma que otras mentes podían explotar. Un hombre que no podía parar con una rebanada de pizza más tarde podría tener dificultades para parar con una copa más. Una apuesta más, una aventura más. Era una pendiente resbaladiza, y el enemigo así lo había diseñado, convirtiendo cada indulgencia en un paso hacia la esclavitud. La voz de Jesús se alzó, cargada de dolor. Aquí, las almas se ahogan por el exceso. El enemigo enseña a mi pueblo que Él es su propio Dios, que todo deseo está justificado. Quiere reducirlos al instinto, no a la libertad de mis hijos. Sus palabras me impactaron profundamente. Estos lugares, befas, patios de comidas, festivales,
no solo se trataban de comer en exceso. Eran campos de batalla donde el enemigo encadenaba los dones de Dios, convenciéndonos de que los excesos eran inofensivos cuando, en realidad, nos robaban nuestra fuerza espiritual. Y mientras observaba, me di cuenta de lo fácil que era caer en esta trampa. Lo había hecho yo mismo, pensando que una segunda ración no sería problema. Pero ahora veía el precio a pagar, no solo por mi cuerpo, sino también por mi alma. Jesús me mostraba estas fortalezas por una razón. Y la siguiente me impactaría aún más. El cuarto lugar que Jesús me mostró fue el más impactante de todos. Parecía tan pacífico, tan atractivo por fuera. Estudios de yoga modernos, sofisticados centros de meditación, estos salones de curación energética en barrios exclusivos, líneas limpias, iluminación tenue, música suave de fondo, aromas de hierbas e incienso. La gente venía aquí en busca de paz, mejor salud, un descanso del estrés de la vida cotidiana. Incluso metí el pie un par de veces cuando me dolía la espalda por trabajar en la fábrica, pensando que una clase de estiramiento no me haría daño. Parecía inofensivo, como una escapada tranquila del caos. Pero Jesús levantó el velo. Mi gente viene aquí en busca de paz y salud. Elías, dijo con voz firme pero con un tinte de preocupación. Pero, sin saberlo, se unen a la adoración de dioses falsos y entidades demoníacas. Explicó que los espíritus de aquí no eran agresivos como en clubes o casinos. No, eran embaucadores. Seres sutiles y astutos que se hacían pasar por seres de luz y sanación. No embestían. Te atraían, paso a paso, con promesas de paz interior. Desde esta perspectiva espiritual, la atmósfera era extraña. Una falsa niebla azul pálido lo cubría todo. Y ese olor dulzón a engaño, como a edulcorante artificial que enmascara la amargura. Todo era tranquilo, incluso sereno, pero había un vacío espiritual esperando ser llenado con algo malsano. Vi espíritus antiguos, venerados en las tradiciones hindúes y budistas durante milenios. No se presentaban como demonios aterradores. No, se hacían pasar por guías espirituales, una energía universal o tu divinidad interior. Astutos como demonios, aparecían como una luz tenue o esa falsa sensación de paz. No atacaban directamente. Te atraían lentamente, haciéndote sentir iluminado, especial. El yoga no era solo un ejercicio físico. Jesús lo enfatizó. Cada postura, cada nombre sánscrito, era una forma de adoración y sumisión a dioses extranjeros. Al adoptar estas posturas, las personas inconscientemente alineaban sus cuerpos en reverencia a entidades opuestas al reino de Jesucristo. Era como firmar un contrato espiritual sin leer la letra pequeña, donde el cuerpo se convertía en el receptáculo de algo más. Había visto a gente en la postura del perro boca abajo o del guerrero, pensando que les hacía sentir más libres, pero espiritualmente, se inclinaban ante ídolos, abriendo puertas que desconocían. La meditación era aún más insidiosa. Estas técnicas de limpieza mental no buscaban conectar con Dios. Buscaban abrir una puerta para que los espíritus demoníacos se infiltraran y ocuparan espacio. Los mantras, los ejercicios de respiración, las visualizaciones. Alteraban el estado de tu cerebro, haciéndote receptivo a entidades que la Biblia llama demonios disfrazados de ángeles de luz. La gente se sentaba con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, buscando la calma. Pero yo veía a estos espíritus susurrando, llenando el vacío con mentiras. Al principio, me sentí tan bien, como si aliviara la ansiedad. Pero era una trampa que te alejaba de la verdadera paz en Cristo. Nunca imaginé que algo tan sano pudiera ser tan peligroso. Pero a medida que Jesús me revelaba más, me di cuenta de que era la estratagema más astuta del enemigo, aunque oculta a plena vista bajo la apariencia de bienestar. Y lo que vi que les sucedía a los creyentes en esas habitaciones me heló la sangre. Vi a cristianos sinceros entrar en esos lugares, personas que luchaban contra el estrés, la ansiedad e incluso el dolor físico. Habían oído promesas de salud holística,
paz interior y quizás incluso alivio del dolor de espalda o de las noches de insomnio. Al principio, se sintieron mejor, más ligeros, como si algo hubiera hecho clic. Pero todo era falso, una euforia fugaz de espíritus que imitaban la paz divina. Con el tiempo, estos espíritus engañosos comenzaron su obra, susurrando dudas. La Biblia no lo es todo. Hay muchos caminos hacia Dios. Jesús es solo un maestro entre muchos. La oración se volvió más difícil, como forzar las palabras a través de la niebla. La Biblia parecía árida y aburrida comparada con las experiencias en estos centros. La iglesia parecía aburrida y rígida comparada con la atmósfera fluida y sanadora del yoga o la meditación. Vi a una mujer, fiel maestra de escuela dominical, comenzar una clase para principiantes para sus migrañas. Durante semanas, su fe flaqueó. Se saltaba las meditaciones, preguntándose si Jesús era el único camino. Los espíritus alimentaban esto, erosionando gradualmente sus cimientos. Estas entidades también fomentaban el orgullo espiritual, llevando a las personas a creer que estaban evolucionando, volviéndose más iluminadas que los cristianos comunes que solo conocían la Biblia. Estás progresando, susurraban, inflando sus egos, transformando la humildad en arrogancia. Era sutil, pero estos creyentes incansables comenzaban a verse superiores, descartando las escrituras por considerarlas obsoletas. Lo más aterrador era que estos lugares eran como centros de reclutamiento para engaños aún más profundos. Comenzar con yoga sencillo los condujo a prácticas más ocultistas, sanación energética, equilibrio de chakras, canalización espiritual, finalmente, a una inmersión total en las religiones orientales o la espiritualidad de la nueva era. Cada paso les parecía natural y beneficioso, una clase por aquí, un retiro por allá, pero siempre los alejaba del estrecho camino hacia la vida eterna. Vi a un hombre comenzar con ejercicios de respiración para controlar el estrés meses después, medita en la unidad universal rechazando a Jesús como el único Salvador. Fue un declive suavizado por momentos de bienestar, que lo llevó directamente a la ruina espiritual. Jesús habló con la voz cargada de dolor. Aquí es donde el enemigo se disfraza de luz para atraer a mi pueblo. Él promete paz, pero me ofrece vacío y la esclavitud de doctrinas demoníacas. Conexión conmigo con una falsa verdad. Sus palabras estaban llenas del dolor de un padre. No eran antros sórdidos. Eran trampas refinadas que atrapan almas con cebos que hacen sentir bien. Y mientras asimilaba todo esto, Jesús se volvió hacia el último baluarte, el que me tocó de cerca, torciendo el corazón mismo de la fe. El quinto y último lugar que Jesús me mostró fue el que más me dolió, me estremeció profundamente. Las llamó falsas iglesias. Eran las grandes iglesias, los auditorios abarrotados, esos ministerios televisivos ostentosos anunciados en anuncios nocturnos, servicios emotivos con música inspiradora, sermones poderosos que parecían estar llenos de la bendición de Dios, gente alzando las manos, lágrimas fluyendo, testimonios a raudales. Me los había cruzado en el metro, pensando que quizá hubiera algo allí, pero nunca me había alojado allí. Desde fuera, parecían vibrantes, vivos, como si fueran reales. Pero el rostro de Jesús estaba distorsionado por el dolor. Esto me duele más que nada. Elías, dijo, porque estos lugares usan mi nombre y se apropian de mi poder mientras sirven a mi enemigo, mi gente viene buscando un verdadero encuentro conmigo, pero están siendo engañados, lo que los lleva a un profundo engaño. Sus palabras resonaron con fuerza, como el dolor de un padre al ver a sus hijos engañados. No eran antros clandestinos. Estaban disfrazados de lugares sagrados, atrayendo a la gente con promesas de milagros y prosperidad. En este espectáculo espiritual, la atmósfera era completamente deplorable. Un brillo blanco cegador en la superficie, plástico de impostor, ocultaba la podredumbre rojiza oxidada que se extendía por debajo. El ambiente era sofocante, la verdad se mezclaba y las mentiras estaban tan entrelazadas que era imposible distinguirlas. El aire era confuso, como una niebla que lo envolvía todo.
Estas entidades demoníacas eran las más astutas hasta la fecha. No se escondían en absoluto. Estaban encaramadas en los escenarios, junto a los líderes. Espíritus de falsos profetas, engañadores, ávidos de dinero. Grotescos pero refinados. Trabajaban codo con el público, manipulando a oradores y oyentes. No era un caos. Era un plan. Como una máquina bien engrasada que produce ilusiones. Vi sanaciones. Los cojos caminaban. Los ojos de los ciegos se abrían. La multitud estalló en cólera. Alabando a Dios. Pero Jesús me mostró la verdad. Este poder no venía del cielo. Fue directamente del infierno. Los demonios suprimieron temporalmente los síntomas o alteraron las conexiones espirituales para simular la situación. Un hombre se curó de cáncer. El espíritu canceroso se ocultó, consumió tiempo y meses después atacó con más fuerza. Otro se liberó de su adicción. La esclavitud se transformó en algo más sutil, como el abuso de poder o la pornografía, que mantenía a la gente encadenada. Todo era humo y espejos, trucos demoníacos para atrapar a la gente, haciéndoles creer que Dios estaba obrando cuando en realidad era el enemigo el que manejaba los hilos. Entonces, los predicadores de falsas profecías en el escenario anunciaban las palabras del Señor. Pero vi espíritus familiares que les proporcionaban detalles personales sobre el público, susurrándoles secretos que solo Dios debía saber. Fue terriblemente aterrador, creando una atmósfera de revelación sobrenatural. La gente se quedó boquiabierta, creyendo que era divino. Pero estas profecías se desviaban de la verdadera voluntad de Dios, promoviendo el dinero, la fama y promesas vacías. Sembrar una semilla, cosechar, todo resultó en diezmos mayores, no en una fe más profunda. Había escuchado cosas similares en televisión, pero ahora veía la fuente de la oscuridad disfrazada de luz, usando el nombre de Dios para desplumar al rebaño. Me enfureció. Esta ira se mezclaba con tristeza. Estos lugares parecían faros de esperanza, pero eran trampas que traicionaban a quienes buscaban a Dios. Y a medida que Jesús revelaba más, me di cuenta de que el daño iba mucho más allá de los servicios religiosos, se infiltraba en vidas, hogares e iglesias. Lo que más me enfurecía era la explotación financiera, la estafa del Evangelio de la prosperidad. Vi estos cables de energía sucios y dorados que conectaban las billeteras de los creyentes directamente con los líderes y estos espíritus codiciosos. A la gente se le enseñaba a sembrar semillas con dinero para cosechar recompensas. Vi a una viuda anciana sobreviviendo con su escasa pensión, agotando sus ahorros porque un profeta le había prometido a Dios que le daría un nuevo hogar. Tenía lágrimas en los ojos mientras lo regalaba todo. Pero esa casa nunca llegó. Su dinero solo financió jets privados de lujo, mansiones y autos caros. Era un robo disfrazado de versículos bíblicos, que dejaba a la gente en la ruina. Los creyentes se volvieron adictos a los éxtasis espirituales. Esas experiencias dramáticas, esos temblores, gritos y oleadas emocionales. Buscaban emociones fuertes, dejando de buscar a Dios en momentos de tranquilidad o las Escrituras. Endureció sus mentes, volviéndolos insensibles a la verdadera voz de Dios, al suave susurro de sus corazones. Salían de los servicios entusiasmados, pero luego se desplomaban, vacíos, ansiosos por su próxima dosis. Era una adicción, pura y simple, que convertía la fe en una droga. La niebla del engaño se extendía también a las iglesias reales. Vi cómo esa niebla se disipaba de estas pretensiones. Así, entre la duda, la división y la insatisfacción, los habitantes de las grandes ciudades comenzaron a juzgar a sus iglesias locales como áridas e impotentes, carentes de milagros contundentes. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la unción? Se quejaron, alejando a la gente y dividiendo a las comunidades. Los buenos pastores quedaron desacreditados. Todas las congregaciones se fracturaron debido a un entusiasmo artificial. La tragedia golpeó profundamente.
Estas experiencias falsas cortaron las conexiones personales con Jesús. La gente creía haber sentido su poder, así que dejaron de buscar su presencia, creían haber escuchado su voz, así que ignoraron sus verdaderos susurros. Siguieron yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, pero la verdadera conexión residía en eliminar las mentiras y las falsas expectativas que les impedían el camino. Era como beber agua salada. No calmaba nada, dejándolos aún más sedientos. Jesús me miró con los ojos llenos de tristeza, pero con determinación. Por eso te traje de vuelta, Elías. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Creen haberme encontrado, pero han encontrado una farsa que los endurece ante la vida real. Continuó, el tiempo se acaba, y la hiche. La brecha entre quienes caminan con claridad y quienes viven en la ilusión se ensancha cada día. Debes regresar y advertirles antes de que sea demasiado tarde. Muchos no escucharán, pero algunos sí, y se salvarán de las trampas tendidas para sus almas. Mientras hablaba, la visión se desvaneció. Una fuerza poderosa me atrajo hacia atrás, su luz se desvaneció. Pero sus últimas palabras resonaron en mi alma. Y la hiche, diles lo que viste. Adviérteles de las fortalezas de la oscuridad. Mi gente debe despertar antes de la hora fatal. Jadeé, acurrucándome en esa fría cama de hospital, con el corazón latiendo con fuerza. Pero la misión ardía dentro de mí con 5 puntos, con 5 trampas, y ahora, después de todos estos años, te lo digo, esperando que prestes atención a la advertencia antes de que sea demasiado tarde. Sabes, un segundo me sumergo en la gloriosa luz de Jesús, absorbiendo revelaciones que me han conmovido profundamente. Al siguiente, me despierto de golpe, tosiendo con todas mis fuerzas, sintiéndome como si me ardieran en esta fría cama de hospital de Detroit. Médicos y enfermeras me rodean, gritando sobre signos vitales y desfibriladores. Mi pecho palpita, hay tubos por todas partes, las máquinas pitan sin parar. Fue como volver a caer en una pesadilla tras un sueño irreal. O mejor dicho, espera. No, fue al revés. Es difícil de expresar. Como si me hubieran sacado de un mundo a otro. Durante los primeros minutos, no pude distinguir qué era real. Este mundo físico parecía una pesadilla. Olores estériles, luces ásperas, mi cuerpo pesado y dolorido. Pero lo que acababa de experimentar era la realidad, vívida y clara. Entonces todo sucedió. Cada detalle de esas visiones, las 5 fortalezas que Jesús me había mostrado, quedó grabado en mi mente como si hubiera sido quemado por el fuego. Sin desvanecerse, sin duda. Sabía que no era una alucinación inducida por el oxígeno. Jesús mismo me había enviado de vuelta. Tenía una misión urgente. ¿Y saben qué? En cuanto empecé a recuperarme, conectado a monitores, buscando y sondeando desde los muelles, estalló la guerra. Esos mismos demonios que me habían atacado aquella fatídica noche estaban furiosos ahora. Había sobrevivido. Y peor para ellos. Regresé con un mensaje que podría revelar todas sus trampas. Las noches eran un infierno, sudaba a través de las sábanas, las pesadillas eran tan reales que despertaba balanceándome en las sombras. Susurros en mi cabeza sin parar. Estás loca. Nadie te creerá. Se reirán en tu garganta. Mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban, la duda me agarraba como si quisiera arrastrarme bajo el agua. Pero Jesús no me decepcionó. A través de estas revelaciones, Él me dio fuerza. No la pretensión a la que había recurrido antes, como un sanador sombrío que tomaba prestado del lado oscuro. No, este era el verdadero poder del Espíritu Santo. Directamente del nombre de Jesucristo. Cuando comencé a orar en su nombre, simple y francamente, por favor, ayúdame, esos susurros se silenciaron. La opresión se alivió como un peso de mi pecho. Me sentí preparado, armado para lo que vendría. Ya no me acobardaba.
Estaba listo para luchar. Pero decir esta verdad fue solo el comienzo de la batalla. Inmediatamente comencé a compartir mi testimonio. Primero con algunos vecinos mayores, personas como yo que apenas sobrevivían, luchando contra la vida. Nos sentábamos en los porches y yo me entusiasmaba con la muerte, las visiones y las fortalezas. Luego visité algunas iglesias locales pequeñas, donde sentí la verdadera presencia de Dios, sin artificios ni grandes escenas, solo gente sedienta de la verdad. Sabes, no todos quedaron cautivados. Algunos escucharon con los ojos abiertos y agradecidos. Y Laiche, siempre percibía algo extraño en estos lugares, pero no podía identificarlo, dijeron. Empezaron a cambiar sus vidas, dejando los bares, los casinos, alejándose de los excesos. Era como si se les cayeran las vendas de los ojos. Y me agradecieron con lágrimas en los ojos. Pero otros, hombre, se burlaron de mí. Tu viejo traumatizado, la falta de oxígeno te está trastornando la cabeza. Me llamaron demasiado religioso, tratando de arruinar la vida. Algunos incluso me acusaron de juzgar como si fuera un santo de los santos. Me dolió, me temblaban las manos al alejarme, la duda resurgió. Pero perseveré, recordando las palabras de Jesús. Sin embargo, los frutos pronto aparecieron. Quienes atendieron la advertencia reportaron cambios radicales en sus vidas espirituales. Las oraciones tuvieron un impacto más fuerte, como líneas directas al cielo. La Biblia saltó de la página, viva y hablando. El gozo de la adoración regresó con toda su fuerza. No forzado, sino real. No eran palabras vacías. Esto fue transformador. Recopilé testimonios de personas que habían luchado con una opresión espiritual inexplicable, esas tentaciones persistentes que aparecían una y otra vez. Cuando examinaron sus hábitos, vieron conexiones con los lugares que Jesús advirtió. Los bufés que conducen a la pereza. El yoga que siembra la duda. Las iglesias falsas los dejaron vacíos. Una vez que se rompieron las ataduras, el peso se alivió. La opresión desapareció. La libertad prevaleció. Elías, soy libre, dijeron con la voz entrecortada. Este mensaje no tiene nada que ver con el miedo ni con las reglas. Jesús me lo dio para que lo entendiera. El conocimiento necesario para la victoria espiritual. Como un general que necesita información fiable sobre las posiciones enemigas para proteger a sus tropas. Aprendimos sobre las posiciones enemigas. Se trata de poder, no de cadenas. Y al compartir, vi vidas cambiadas. Cadenas rotas. Pero el camino por delante, apenas comenzaba. Y el enemigo no había terminado de contraatacar. Lo sé. Esta historia ha sido difícil. Puede que te haya conmocionado. Quizás incluso te hizo cuestionar algunas cosas. Pero escúchame con atención. No estoy aquí para asustarte ni amedrentarte. Mi objetivo es arrojar luz sobre la verdad. Ayudarte a caminar en la libertad y la protección de Dios. De eso se trata. Aunque mi vida ha sido difícil, años de lucha, dudas y amargura lo cambiaron todo desde el momento en que conocí a Jesús. La paz que sentí en su presencia. Fue lo más auténtico que jamás había conocido. Es lo que había buscado toda mi vida sin darme cuenta. 62 años de huida. Y estaba allí, esperándome en él. Esa misma paz te espera a ti también. No estás solo en este viaje. Jesús te ama. Él te ama incluso cuando te sientes indigno. Incluso cuando has cometido errores, su amor no flaquea. Ni por un segundo. Su gracia es suficiente para cubrir cada error, cada momento de debilidad. No tienes que cargar con ese peso. Confía, Él te guiará, iluminará tu camino y te protegerá de las trampas del enemigo. Solo te pide que escuches su voz y la sigas. Que la escuches de verdad. Así que,
Tómate un momento. Deja que lo que acabo de compartir penetre en tu espíritu. Deja que te inspire a profundizar, a buscar la verdad, a vivir más cerca de Dios que nunca. Que nada, ningún lugar, ninguna tentación te aleje de su amor y protección. Tú vales más que eso. Tu alma vale más. Que Dios te dé la sabiduría, la valentía y la gracia para vivir como es digno del llamado que te ha confiado. Que su amor perfecto expulse todo temor al entrar en la luz de su verdad y la libertad de su santidad. En el poderoso nombre de Jesucristo, quien venció la muerte y el infierno para liberarte, te doy este testimonio para que cumplas su perfecta voluntad en tu vida. Amén. Si te sientes así, di amén en los comentarios. Dime que estás de mi lado. Y si esta historia te ha tocado el corazón y te ha abierto los ojos espirituales, te imploro que te suscribas y actives la campanita. Este no es el último testimonio. Este canal es un lugar para transmitir mensajes directamente de Dios, desde el cielo y el infierno, revelaciones para despertarte y equiparte para la victoria en estos últimos días. Que Dios te bendiga. Y nunca olvides que su luz es más fuerte que la oscuridad.